Hola, soy Sara Bistre, espero que te estén gustando mis videos. Te invito a que visites mi página sarabistre.com, agendes una cita, me escribas, te pongas en contacto conmigo y será un gusto atenderte. Y pues que sigas disfrutando y aprendiendo con mis videos. Gracias. Para que te recuerdes nada más, ¿te acuerdas que dije que tienes trillones de células? Si se someten a estrés oxidativo, ¿qué les va a pasar? Se van a arrugar, te va a dar daño por adentro y por afuera. Y eso es lo que pasa cuando un paciente tiene dolor crónico. Entonces, hay daño celular oxidativo y de los radicales, además de que los efectos del estrés sobre los telómeros empeoran con la edad. Los telómeros más cortos suelen equivaler a mayor sensibilidad al dolor y entonces aquí se hace un círculo vicioso. Pacientes con dolor, menores telómeros, y pacientes que tienen más dolor se les acortan los telómeros. Y menor volumen de la materia gris en las áreas cerebrales que procesan el dolor. Entonces, a toda costa tenemos que si un paciente ya tiene el dolor, si no se puede curar, se puede aliviar. El sistema inmune de los pacientes con dolor está disminuido y está aumentado su cortisol. Por lo tanto, baja testosterona y bajan otras neurotransmisores y causan lo que es el envejecimiento prematuro. Y entonces esto se hace un círculo vicioso. Entonces lo tengo que atacar por todos lados. Esta situación se agrava por el hecho de presentar un paciente que tiene dolor crónico. ¿Qué le pasa? ¿Tiene estrés? Sí. Los pacientes con dolor crónico, haz de cuenta, los pacientes que tienen neuralgia, neuropatía diabética, ¿conoce algún diabético? Sí. Les roza la sábana y les hacen llagas. Y les duele, eso se llama alodinia, un dolor ante un estímulo que no es doloroso. O pacientes que tienen algún problema que cuando se mueven en la noche les duele. Entonces todo esto hace que el paciente no duerma bien. ¿Tú dormiste bien anoche? Sí. Ok, ay mi vida, sí, qué linda. ¿Qué pasa cuando no duermes bien? ¿Cómo estás al otro día? De mal humor, desesperado, y sabes que percibes más el dolor. Entonces, estos pacientes que no duermen bien perciben más su dolor, se estresan más y entonces se acortan los telómeros. Si se someten a tratamientos como quimioterapia, opioides, muchos medicamentos hacen que haya intoxicación del hígado y entonces ¿qué pasa? Se acortan los telómeros. Dieta inadecuada. Si un paciente no come bien, pues ya sabes que si comes los 4 venenos blancos, que son azúcar, sal, harina, perfecto, entonces envejecen. Yo les digo a mis pacientes con dolor, ¿te acuerdas? Bueno, un pilar de antienvejecimiento es te tienes que mover. Entonces los pacientes que vienen con dolor le digo, oye, tienes que hacer ejercicio. ¿Cómo hago ejercicio? Por ejemplo, dolores de rodillas, dolores lumbares, dices que no puedo caminar. Y entonces esto hace que los pacientes sean más sedentarios, tengan más dolor y así es un círculo vicioso. Pacientes que no se mueven, mientras menos te muevas, vas a tener más dolores musculares. Entonces hay que moverse. Esa es la problemática que tienen estos pacientes. Yo padezco el dolor de la ciática, pero así con el dolor, claro, hago los ejercicios que me han puesto a hacer porque son ejercicios que se tienen que hacer y aunque tenga el dolor, claro, y se me ha ido desapareciendo y también tiene que ver mucho aquí la dieta. Es fundamental para que también vaya bajando. Pues la felicito, eso hay que hacer, el esfuerzo para salir con esto. Y entonces, hay sobrepeso, no se mueven, y cuando un paciente está así como está, se deprimen estos pacientes. Y a veces esto hace, ¿saben qué es la depresión? La depresión es la pérdida. Aquí hay pérdida de la salud y puede haber pérdida económica también. Y esto se hace un círculo vicioso. Porque estos pacientes tal vez ya no pueden ir a trabajar. Tienen problemáticas, todos los gastos. Y en una familia yo siempre tengo que ver quién es el que tiene el dolor crónico. Es el mamá, que cuida a los hijos, la casa, en fin, y trabaja. Papá,
que tal vez es el que está trabajando y ahora no puede, y ahora la mamá tiene que hacer todo, y hay niños o adolescentes con dolores crónicos también. Y a veces en la familia, imagínate que están en una reunión, la familia comiendo, y están los hijos sanos, pero hay un hijo enfermo. Los papás, ¿a quién le ponen atención? Al hijo enfermo. Entonces esto también hay que ver, esta problemática social. Entonces viene depresión, problemas, pérdida de la autonomía y un desequilibrio hormonal, sobre todo porque aumenta mucho el cortisol. Y puede ser que alguien tenga dolor crónico, yo tengo pacientes que tienen dolor crónico, pero además están en la perimenopausia o en la andropausia, además. Entonces hay que tratarlos desde un punto interdisciplinario. ¿Y por qué no se trata bien el dolor? Uno, porque no se evalúa bien, porque no se usan los analgésicos como se deben de dar, que se deben de dar con inteligencia, y porque la gente luego le da miedo usar opioides, que son los derivados de la morfina. Dice, ay no, ¿quién cree que los opioides, por ejemplo, dan adicción? De los que están aquí. ¿O no? ¿Alguien piensa que los opioides dan adicción? Pues depende de la dosis que se den, ¿no? Pues ya van a ver que no, esto es muy interesante. Que sepan que hoy en día tenemos diferentes grupos de analgésicos que si se dan en una combinación adecuada, podemos nosotros aliviar el dolor de los pacientes con el que tienen dolor crónico y por lo tanto evitar este envejecimiento prematuro en ellos. Hoy en día está de moda esto de los derechos humanos, ¿estás de acuerdo? Sí. Pues fíjate que tratar mal el dolor es una tortura. Y la tortura va en contra de los derechos humanos. Claro que los médicos no hacemos esto adrede. Cuando nosotros nos graduamos de médicos, juramos, hicimos el juramento hipocrático, que era la beneficencia y no la maleficencia del paciente. O sea, siempre hacer lo bueno, no lo malo. Muchas veces por no saber tratar el dolor hay daños en el paciente. Y por eso estamos los médicos que nos dedicamos a medicina del dolor, y ahora que yo ya lo conjunto con medicina antienvejecimiento, pues está increíble. Entonces fíjate bien, el dolor de tipo somático, nada más para que sepas que existen diferentes tipos de dolor. Hay pacientes que me dicen, oye, es que ya me tomé 3 diferentes analgésicos y no se me quita. Hay que ver el origen. Si es un dolor de origen somático, que es el que más frecuentemente se ve, que es cuando hay dolor musculoesquelético, pues aquí sí puedes, damos AINES, que son los analgésicos que conoces. A ver, dime un analgésico. ¿Cuál te tomas cuando Ketorolaco es un analgésico antiinflamatorio, paracetamol, diclofenaco, otro. Aspirina. ¿Qué se toma cuando les duele? Naproxeno, ibuprofeno. ¿Qué se toman? Flana, nimesulide. Todos esos son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sabes cuánto te puedes tomar al mismo tiempo? Uno. No hay que combinarlos, solo con paracetamol porque su mecanismo de acción es diferente. Opioides cuando se requieren, que es morfina y derivados, como el tramadol, no sé si lo conocen, algunos por allí, pero solo los médicos podemos recetarlos estos. El dolor de tipo visceral es el de las vísceras, que es cuando hay un cólico, un espasmo. Aquí la verdad es que sirven los antiespasmódicos, como la buscapina si la conoces. Los analgésicos antiinflamatorios no todos sirven. Y el dolor de tipo neuropático, que es el cuando los pacientes dicen me quema, me arde, toque eléctrico, ahí está comprometido el sistema nervioso central y periférico. ¿Y qué crees ahí de los que me dijiste? Los AINE no sirven ni uno, ninguno. Y eso es un error en el tratamiento. Aquí tenemos que dar algo que se llaman neuromoduladores, que son antidepresivos, que son anticonvulsivantes, que los médicos sabemos manejar. Entonces, nada más para que sepas que hay diferentes tipos de dolores y que se tratan de una manera diferente. Ahora, si alguien tiene, por ejemplo, el ciático, ¿qué tipo de dolor es? Es mixto, porque va a involucrar el sistema musculoesquelético y el nervioso. En cáncer, por ejemplo, tenemos mucho el visceral y neuropático. Entonces, si es un dolor mixto, pues entonces combinamos medicamentos. Eso es nada más para que ustedes sepan. En medicina del dolor tenemos que medir el dolor. ¿Por qué medimos el dolor? Porque no es lo mismo si alguien tiene dolor leve, moderado o severo.
y va a depender del tipo de dolor el medicamento que yo voy a dar, porque no es lo mismo. Si un paciente tiene dolor leve, no le voy a dar una morfina, por ejemplo. Y también voy a medir el dolor para ver si estoy haciendo bien mi trabajo. Si un paciente me viene a ver hoy con dolor moderado y mañana lo veo con dolor severo, algo estoy haciendo mal. Entonces a mí me sirve medir el dolor para ver si estoy haciendo bien mi trabajo. Hay muchas escalas porque el dolor es subjetivo. El dolor no lo puedo medir como te voy a poner el termómetro o te voy a tomar la presión. No hay dolorímetros. ¿Existen? No, porque el dolor es subjetivo y entonces por eso existen, dame un minuto, varias escalas del dolor. A mí me gusta esta del 0 al 10, en donde 0 es no dolor y 10 es lo máximo del dolor. Existen la de caritas con colores, me gusta para los niños y viejitos. No importa cuál sea, pero yo necesito obtener el dato de cuánto le duele a mi paciente. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con eso de que dicen que las personas tenemos un umbral del dolor alto o bajo? Claro, eso tiene que ver con cada persona. Hay gente que va al dentista y le hace una endodoncia con anestesia o a la misma persona y, por ejemplo, sin anestesia o con anestesia, y cada quien va a responder diferente. Eso es de cada uno y tiene también que ver con las experiencias de cuando fuiste niño o niña, para ver cómo reaccionas. Claro, mira, te voy a poner otro ejemplo de los dentistas. Las experiencias malas que tuviste de niño sí impactan a la hora de ya eres adulto y ver cómo respondes. Y otra vez porque así eres tú. ¿A quién le da miedo ir al dentista? Me choca. Yo cuando era niña, por ejemplo, te voy a decir porque es la experiencia y la experiencia de mis hijos es muy cercana. O sea, a mí me amarraban, me anestesiaban, era una cosa horrorosa. O sea, le digo, mi mamá, pues ya era de la Inquisición, cómo me llevaban a mí al dentista. Entonces, y fíjense, contradicción, uno de mis hijos es odontólogo. Por cierto, estos blanqueamientos en casa, si quieren, mi hijo los vende, muy buenos. Y tengo un hijo odontólogo. A lo que voy a decir, yo nada más de pensar, y ese es puede ser umbral, pero puede ser también algo aprendido. O sea, yo nada más de pensar, se me quedó un poquito, pero ir a la fresa y voy al dentista me duele el estómago. Y la gente que creció con otra cultura, por ejemplo, mis hijos, yo los llevaba al odontólogo y ellos entraban solos, yo no entraba con ellos. Y el odontólogo era como una selva y no sé qué asunto. Y mis hijos no tienen miedo al dentista. Entonces tiene que ver con las experiencias dolorosas previas en tu vida, más como eres tú. Entonces, claro que cada quien tiene un umbral al dolor diferente. O sea, es que a mí no me duele, pues así me duele. Cada quien es como es. ¿Pero eso sí se puede medir? ¿Qué? No se puede medir. Ok, es subjetivo otra vez. Esto nada más para que sepan que existen, es informativo, ustedes no son médicos, pero nada más para que sepas que existe lo que se llama la escalera analgésica de la OMS, que son diferentes peldaños y son los medicamentos que nosotros combinamos dependiendo si el dolor es leve, moderado o severo. Nada más que sepas que existe, que esto nosotros lo hacemos. Cuando viene un paciente a verme a mí, le hago una historia clínica. En medicina no se puede hacer un diagnóstico ni en anti-aging, ni en medicina del dolor, ni en nada, si no hacemos una historia clínica. La historia clínica es la madre de la medicina. Pero en medicina del dolor necesito preguntar dónde te duele, desde cuándo, con qué aumenta, con qué disminuye, qué medicamentos te han servido, ¿no? Y entonces de ahí yo ya parto para ayudar a mi paciente. Pero para tratar el dolor crónico, como te decía, no es nada más un medicamento, tenemos que hacer combinaciones, analgésicas. Por ejemplo, no nada más es medicamentos, a veces tenemos que hacer un bloqueo, a veces tenemos que dar fisioterapia, si se requiere cirugía, pues cirugía. Va a depender del paciente, pero tiene que ser el tratamiento multimodal. Y esta me encanta. Esto hablando de los opioides, que nada más que no sientas miedo cuando alguien te va a prescribir un opioide si se requiere. Los opioides los damos para dolor de moderado a severo, no da adicción, puede dar dependencia física, pero es un arma que nosotros tenemos excelente. Y si yo que mi paciente tenga menos dolor, ¿te acuerdas la primera o la segunda diapositiva? Va a tener menos estrés, va a tener menos aumento de cortisol, en fin, va a ayudar para evitar el envejecimiento. Entonces, fíjate bien, la adicción es el uso compulsivo de una sustancia sin un fin médico que cause daños al individuo y a la sociedad. Eso es adicción.
sin un fin médico. La adicción es la dependencia psicológica. En cambio, la dependencia física es cuando el cuerpo reconoce el beneficio de una sustancia. Entonces, si yo le voy a dar a una persona un opioide para aliviarle el dolor, entonces es dependiente. Por ejemplo, si un diabético usa insulina, es que es dependiente, pero lo necesita. Y aquí es lo mismo. Entonces, solo que si vamos a dar un opioide, tenemos que hacerlo con responsabilidad. ¿Da efectos secundarios? Pues sí, pero tenemos que decir al paciente, tal vez vas a tener efectos secundarios, se te van a pasar y no pasa nada. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, esta caricatura dice, si te acuerdas, te dije que tal vez ibas a tener algún efecto secundario, ¿no? Para que luego digan que no, pero yo lo hago como regla general. Por ejemplo, si doy un antibiótico, oye, puede ser que tengas diarrea. Si voy a dar un opioide, tal vez te va a dar un sueñito. Entonces, yo hay medicamentos que digo, tal vez te va a pasar esto por si les pasa, para que luego no haya sorpresas. Pero los pacientes, ustedes son muy... bueno, ustedes no son mis pacientes, pero ustedes son pacientes de alguien. Si el doctor les explica, van a decir, sí, la doctora me dijo, o el doctor me dijo. Y entonces está increíble, siempre hay que anticiparnos. Ahora, esto es una regla increíble. ¿A quién le gusta que lo inyecten? En dolor crónico no se vale quitar un dolor y provocar otro. Si es dolor agudo, si hace falta un cálculo renal, o sea, algo así que te da un dolor, una contractura muscular. Pero un paciente que tiene dolor crónico, o sea, dolor crónico es hasta que se muera. Imagínate todos los días inyecciones.